Albert Solá murió en el año 2022. Fue un hombre que durante décadas reclamó ser el hijo ilegítimo del rey emérito Juan Carlos I. Su muerte ha dejado un vacío lleno de preguntas, teorías y sospechas que apuntan a los rincones más oscuros del poder en España. En un país donde la monarquía ha sido históricamente intocable, la existencia de un supuesto hijo no reconocido representa una amenaza que podría sacudir los cimientos de una institución cuidadosamente protegida. Pero la abrupta muerte de Solá, rodeada de extrañas circunstancias, plantea una inquietante pregunta. ¿Fue realmente una muerte natural o el último acto de un largo intento por silenciarlo? Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y dejarme en un comentario si pensáis que murió de muerte natural o si hay algo más extraño detrás de esto. Albert Solá nació el 16 de agosto de 1956 en Barcelona, donde fue abandonado en un hospicio. Pasó sus primeros años en casas de acogida, hasta ser adoptado por una familia humilde de agricultores. Pero su vida nunca fue del todo común. Desde su infancia, Solá fue testigo de hechos que parecían desconectados de su realidad económica. Recibió regalos costosos y privilegios que no cuadraban con los ingresos modestos de su familia. Albert relató que durante su niñez en Ibiza, una mujer elegante, siempre vestida con trajes de chaqueta y falda, lo visitaba con frecuencia, llevándole obsequios caros. Años más tarde, esa mujer sería identificada como María de las Mercedes, madre del rey Juan Carlos. Este detalle marcaría el inicio de un relato lleno de conspiraciones y secretos que Albert sostuvo durante toda su vida. Además, en documentos de su adopción aparecía un detalle peculiar: un chupete verde que, según él, representaba un mensaje codificado de la monarquía española, viva el rey de España. Aunque esto fue desestimado como prueba en los tribunales, Albert veía en ese objeto un símbolo de su conexión con la Casa Real. Albert afirmaba haber obtenido pruebas de ADN que confirmaban un 99% de compatibilidad con el rey Juan Carlos. Según su testimonio, estas pruebas fueron obtenidas a través de un operativo del CNI que recolectó una muestra de ADN del monarca a través de un vaso. Sin embargo, lejos de proporcionarle justicia, estos resultados marcaron el inicio de una presión sistemática para que renunciara a cualquier reclamo sucesorio. Albert declaró que agentes del CNI le pidieron explícitamente que renunciara a sus derechos dinásticos en favor de Felipe VI. Estas afirmaciones sitúan al Servicio de Inteligencia español como un actor clave en el supuesto encubrimiento de esta historia. El problema, que solamente tenemos la palabra de Albert para corroborarlo. Nadie más ha llegado a hacer ninguna de estas afirmaciones. Y como siempre os pregunto, mi querida audiencia, ¿qué pasa cuando una persona dice que algo ha acontecido pero no proporciona pruebas de ello? Pues que uno, por desgracia, tiene que andar con pies de plomo, ya que muchas veces existe gente que tiene historias que nos pueden parecer reales o pueden tener cierta sinceridad que nos hacen creerle, pero tenemos que tener en cuenta que la verdad siempre debe ir respaldada con alguna prueba fehaciente o con una serie de hechos que la ratifiquen. Vamos ahora a centrarnos un poco en el día de su muerte. La noche del 8 de octubre de 2022, Albert Solá se desplomó repentinamente en un bar de la Bisbal del Empordà. Según los informes preliminares, la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio. Pero las circunstancias que rodean su fallecimiento son demasiado sospechosas como para ser ignoradas. La primera fue la manipulación de cámaras de seguridad.
Las cámaras del bar fueron desviadas 30 minutos antes de su muerte y regresaron a su posición original minutos después de que se certificara su deceso. Este detalle no solo levanta sospechas, sino que también sugiere la posibilidad de un acto deliberado para borrar evidencia de lo ocurrido en esos momentos cruciales. Y puede que algunos de vosotros estéis pensando que si el Estado tiene cloacas y el CNI tiene gente capacitada para quitarle la vida a otros de manera que parezca un accidente, ¿qué necesidad habría de hacerlo en un lugar donde existe una cámara de seguridad? Sería una buena pregunta, pero el tema con el CNI es que parece que muchas veces las actuaciones, de acuerdo a lo que ha ido diciendo Villarejo y a lo que nos cuenta el periodista Javier Bleda, que hemos entrevistado múltiples veces en el canal, son mucho más chapuceros de lo que nos podemos pensar inicialmente. Cuando leemos sobre la CIA o el FBI haciendo trabajos sucios para el gobierno de Estados Unidos, son mucho más meticulosos, pero en España parece que nos acompaña siempre un sentimiento de caos y desastre que se extrapola a la vida pública, lo mismo que cuando nos preguntábamos cómo Leticia puede ser tan torpe de mostrar su peor cara cuando hay tantas cámaras delante. Yo creo que es un hecho de torpeza. De manera que quitarle la vida, o que le quitaran la vida, o no, es bastante extraño que 30 minutos antes de su accidente entre comillas, de repente la cámara se girara y, tras confirmar su muerte, que vuelva al lugar inicial. La verdad, estaría bien que alguien pudiera explicar esto. Por otro lado, existía la proximidad, ya que Albert estaba programado para participar en el programa ¿Quién es mi padre?, donde revelaría detalles de su supuesta relación con el rey Juan Carlos. Su muerte ocurrió apenas unos días antes de la emisión. La oportunidad de silenciarlo justo antes de una aparición mediática tan importante no puede ser pasada por alto. Y ahora bien, si alguno piensa que al ser emitido en un programa de televisión en el que se encuentran grandes emprendedores y dueños que tienen buenas conexiones con la monarquía, que piensen de nuevo, porque a día de hoy la monarquía ha perdido popularidad y ya no gozan de ese respeto y aceptación por parte incluso de muchos medios convencionales. De manera que, igual, buscando audiencia, este programa quiso traer a este señor para confirmar o para que la audiencia pudiera llegar a saberlo. Es posible también que en Casa Real se enteraran y que dijeran que había que hacer algo para quitárselo de en medio, presuntamente. Desde aquí no lo afirmamos, pero podría ser una teoría que explicara que realmente a este señor no le dio un ataque. Por último, que su estado de salud era impecable, gozaba de buena salud y no había mostrado signos de padecimientos cardíacos en los días previos, que se dan en un 70% de gente que tiene ataques al corazón. Esto podría poner en duda la versión oficial de un infarto como causa natural de muerte. La combinación de estos hechos ha dado lugar a diversas teorías conspirativas que sugieren que la muerte de Albert fue orquestada para proteger a la monarquía de un escándalo potencialmente devastador. Entre estas teorías tenemos el encubrimiento de ADN, el papel del CNI y la conexión con el rey Juan Carlos. Por un lado tenemos el encubrimiento del ADN. Si las pruebas de ADN efectivamente confirmaban el parentesco, la existencia de Albert Solar representaba un peligro directo para la legitimidad de la sucesión en el trono. Silenciarlo habría sido visto como una solución definitiva. Ahora bien, toda España sabe que Juan Carlos I no porque ya está muy mayor, pero ha sido un golfo absoluto, con predisposición para irse, para acostarse con todo lo que se mueve, como esta sangre característica de los Borbones, de ser muy calenturientos y de siempre andar con la cabeza en lo mismo.
Lo hemos visto en otros ejemplos, el abuelo de Juan Carlos I, Alfonso XIII, la abuela de Alfonso XIII, Isabel II, el padre de Isabel II, Fernando VII. Entonces, sorprendería que de descubrirle hijos ilegítimos al rey, la Casa Real a día de hoy hiciera algo, porque la imagen de Juan Carlos I ya está completamente por los suelos y todo el mundo ya se ha enterado de Corina Larsen, todo el mundo se ha enterado de Bárbara Rey, y de las fotos y de los vídeos y de todos los escándalos que se ha involucrado o se ha visto involucrado el rey emérito. Lo segundo en lo que nos gustaría centrarnos es en el papel del CNI. La implicación del CNI en la recolección de pruebas y el control sobre Albert sugiere un posible involucramiento en su muerte. Las cámaras manipuladas podrían reforzar esta hipótesis. Y por último, la conexión con el rey Juan Carlos. En su libro El monarca de la Bisbal, Albert narraba cómo espías, secretos y juegos de poder marcaron su vida. Este relato, si se hubiera confirmado, habría minado aún más la dañada reputación del rey emérito. La muerte de Albert Solá no solo deja un vacío, sino también deja una serie de interrogantes que demandan respuestas. La primera es quién manipuló las cámaras de seguridad del bar y con qué propósito. La segunda, por qué murió justo antes de su aparición en un programa que habría dado visibilidad a su historia. Y el tercero, qué pruebas adicionales existen que puedan confirmar o desmentir su parentesco con el rey Juan Carlos. Mientras la versión oficial cierra el caso como un infarto, las circunstancias sugieren una narrativa mucho más compleja y sombría. La vida de Albert fue un testimonio de lucha contra una institución que, según él, hizo todo lo posible por silenciarlo. Para concluir, la historia de Albert Solá no es solo la de un hombre que buscaba respuestas sobre su origen. Es también un reflejo de cómo el poder puede manipular, controlar y silenciar a quienes representan una amenaza. Su muerte, lejos de poner fin a las preguntas, las multiplica, dejando al descubierto los secretos oscuros de una monarquía que parece dispuesta a todo para protegerse. El legado de Albert Solá debe ser investigado con rigor. Su lucha, aunque trágicamente interrumpida, representa una búsqueda de justicia que trasciende su vida. Y su muerte, envuelta en misterio, es un recordatorio de que en el juego del poder las piezas más pequeñas son las primeras en caer. Yo soy Javier, con aprueba con nota alta, dejadme en un comentario lo que opináis vosotros de este caso. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.